Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión, dentro de la sentencia de control, vamos a revisar lo que son los bucles. En capítulos anteriores habíamos visto, dentro de las sentencias de control, habíamos visto el if y el switch. En el capítulo de hoy vamos a ver dentro de las sentencias todos los bucles, como son while, la sentencia for y la sentencia do. Entonces, la estructura while provee una manera de repetir una o varias sentencias mientras mantiene una condición. Esta estructura pregunta antes de realizar la primera interacción, por lo que puede o no ejecutarse el ciclo repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Para desarrollar aplicaciones, en ocasiones tenemos un grupo de sentencias que necesitan repetirse varias veces. Es decir, por ejemplo, cuando nos pidan por ejemplo, ingresar 10 personas o ingresar los datos de 10 personas, la operación del ingreso es la misma, pero como se va a ejecutar para 10 personas, el mismo proceso se tiene que ejecutar 10 veces o el número de veces que nos piden. Por lo tanto, deben utilizarse este tipo de estructuras que lo que hacen es, dependiendo de una condición o una expresión, el grupo de sentencias definidas se van a repetir un número definido de veces. Para eso nos sirve esta estructura. La estructura while funciona de la siguiente manera. Primero se coloca la palabra while, dentro de los paréntesis la expresión o la condición que necesitamos saber para que el grupo de sentencias se ejecute, ¿verdad? Mientras la condición que coloquemos aquí se cumpla, el grupo de sentencias se va a estar ejecutando una y otra vez. Ahí aquí tenemos un ejemplo. A una variable le damos el valor de 0 y decimos que mientras esa variable sea menor a 10, simplemente viene y presenta la variable. Entonces viene, presenta la variable por consola, le aumentamos 1 a esa variable y va a seguir en este ciclo hasta que la variable, o mientras que la variable sea menor a 10. Una vez que la variable llegue a 10, pues va a salir del ciclo y va a continuar con las demás instrucciones que tengo. La estructura do while hace algo similar, con la diferencia de que en la estructura while, como podemos revisar aquí, primero pregunta, o sea, primero está la condición y luego el grupo de operaciones. En la estructura de do while, primero están las operaciones y luego la condición, es decir, que el grupo de instrucciones por lo menos se va a ejecutar una vez. Realizará la pregunta, si la condición se cumple, regresará a ejecutar la sentencia, si no, pues continuará. Vemos un ejemplo, aquí tenemos una variable i, una variable es, suma, a las dos les asignamos 0, viene, primero a la variable i le aumenta 1, a la variable suma le aumenta i, y viene y pregunta mientras i sea menor a 5, pues va a estar en este ciclo hasta que el valor de i llegue a 5, saldrá de la estructura y continuará. Además tenemos la estructura for, que hace lo mismo que las otras dos, ejecuta un grupo de sentencias un número repetido de veces, pero la forma de escribirlo de esta es un poco diferente. En esta estructura vamos a tener un valor inicial, es decir, vamos a definir una variable con un valor inicial. Aquí mismo definimos cuál es esa condición y aquí definimos cuál es el incremento que va a tener la variable. Es decir, la variable inicial que definimos aquí es la que nos va a decir el número de veces que se va a repetir este ciclo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos definiendo la variable, definimos una variable de tipo entero con un valor inicial de 0. Aquí le definimos que este grupo de instrucciones se va a repetir mientras esa variable sea menor o igual a 10, es decir, que cuando la variable llegue a 11, saldrá del ciclo, ¿no? Y aquí le definimos cuál es el incremento, que va a tener incrementos de 1. Esto en cuanto a las estructuras. Además, tenemos dos condiciones que nos van a servir para poder manipular estas estructuras. Estas son las sentencias break
y las sentencias continue. ¿Para qué me sirve esto? Las sentencias break y continue permiten manipular el comportamiento de los bucles. Sirve para detener el bucle, es decir, si yo llego a algún tipo de condición donde ya no quiero que se siga ejecutando el bucle, puedo salir definitivamente o simplemente saltarme alguna de las repeticiones en el caso de que sea necesario, ¿no? Es decir, si llego en algún momento en que ya no quiero que el bucle se siga ejecutando, sale del bucle y continúa con la siguiente instrucción. La sentencia continua permite simplemente saltarme una repetición y seguir con la siguiente. Entonces vamos a ver un ejemplo de este tipo de estructuras en Java, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la sentencia break. Tenemos un for que va a iniciar en 0 mientras el contador sea menor a 5 y con incrementos de 1, ¿verdad? Lo único que me dice aquí es que vaya presentando la variable, y aquí tenemos una condición que si la variable es igual a 3 haga un break. ¿Y qué hace el break? Simplemente sale del bucle y continúa con la siguiente instrucción, que sería la presentación de un hola mundo. Es decir, aunque aquí hemos definido que se va a repetir 5 veces, al momento en que la variable tenga 3 va a salir del bucle y el resto de repeticiones ya no se van a ejecutar. En cambio, para la sentencia continua sirve para detener simplemente la iteración actual, es decir, el grupo de instrucciones que se esté ejecutando. Si llega algún momento algún continue, el resto de operaciones de ese grupo de sentencias ya no se va a ejecutar para esa iteración y va a regresar a evaluar la siguiente iteración. Listo, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de las instrucciones repetitivas, ¿no? Para empezar vamos a hacer algo sencillo con la sentencia while, ¿no? Generalmente la sentencia while me sirve para repetir un número de veces una instrucción. Por ejemplo, si quiero presentar algo por pantalla o un mensaje, un número definido de veces, por ejemplo, mensaje número si quiero presentar esta línea de código 10 veces, lo que debería hacer es colocarlo dentro de un while. Primero necesitaría definir un contador, darle un valor de inicio y decirle que mientras el contador sea menor que 5, por ejemplo, presente el mensaje, ¿verdad? Además, necesitaría, para que vaya contando, al contador necesito darle un incremento de 1, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí, si quiero presentarle al lado el número del mensaje que estoy presentando, aquí tenemos varias opciones, ¿verdad? Podemos poner al lado el contador y aquí el contador empezar en 1 y seguir contando, ¿verdad? Obviamente aquí solamente, como le estoy poniendo menor a 5, se va a presentar solamente 4 veces. Vamos a ejecutar esto. Si ves, presentó 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque simplemente le dije que presente mientras el contador sea menor a 5. Si yo quiero que presente 5 veces, depende todo del número que yo le ponga de inicio. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 3 y sea menor a 5, voy a volver a ejecutar
y se va a ejecutar solamente dos veces, ¿verdad? El número 3 y el número 4, porque cuando llega a 5, 5 no es menor a 5, por lo tanto sale del bucle. Entonces vamos a poner que inicie en 1, y si queremos que presente 5 veces le ponemos menor o igual a 5. Ahora aquí podemos hacer lo mismo con el do while. Volvemos a establecer el contador en 1, porque en este momento ya el contador, luego de que se ejecute este ciclo, el contador ya tendría 5, ¿verdad? Entonces le volvemos a asignar el valor a 1. Ponemos el mismo grupo de sentencias y aquí le ponemos el while. El while termina en punto y coma y ponemos la misma condición mientras el contador sea menor o igual a 5. Volvemos a aquí, le vamos a presentar, voy a poner aquí presentación para poder diferenciar las presentaciones. Presentación con do while. Entonces ejecutamos el archivo y vamos a ver. Como pueden observar, ambas estructuras hacen exactamente lo mismo. Presentan el mensaje con el contador al lado, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia? Que al momento de que se ejecuta, el while primero pregunta y luego ejecuta, y el do while primero ejecuta y luego pregunta, lo cual nos asegura que esto se ejecute por lo menos una vez. Esto es útil en los casos en que se necesite que realmente primero se ejecute una acción antes de hacer una pregunta. Por ejemplo, para validar datos, primero necesitamos que se ingrese el dato para poder evaluar ese dato. Entonces, si el dato es correcto, continúa. Podemos utilizar un do while en esos casos para colocar dentro de un ciclo el ingreso por teclado y que nos esté en ese ciclo si los datos ingresados son incorrectos, ¿verdad? Con eso nos aseguramos de que el usuario solamente ingrese datos correctos. Ahora nos faltaría ver el for. En este caso no necesitamos iniciar como los otros dos el contador antes de la estructura, porque la estructura for me permite poder iniciar el contador aquí mismo. Lo puedo definir dentro de la misma estructura. Entonces, mientras i sea menor que 5, voy a poner i más más. Vamos a hacer igual que en el anterior, lo vamos a iniciar en 1, mayor o igual. Y colocamos la operación, en este caso la presentación del mensaje. Y le vamos a poner que aquí va a ser una presentación por for. Como dentro de la misma estructura for nos da la opción para poder iniciar aquí una variable y aquí mismo poder hacer el incremento, dentro del grupo de sentencias no debemos poner la parte de la suma del contador, ya que está dentro de la misma estructura. Lo único que deberíamos poner es la presentación, ¿vale? Y aquí no presentamos el contador, sino el contador que hemos definido dentro de la misma estructura, que sería i. Vamos a ejecutar el archivo. Y como podemos ver, las estructuras, como son repetitivas, lo que han hecho es presentar el mensaje 5 veces. Esto es lo básico que se debe saber de estas estructuras. En un siguiente video estaremos haciendo ejercicios un poco más complejos con estas estructuras. Es necesario que sepan dominar las tres estructuras, cuál es la sintaxis,
para poder utilizarla. Esto es algo que se va a utilizar por todos los desarrolladores en cualquier lenguaje. Gracias y hasta luego.